¿sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos todos? ¿Y qué es lo que buscamos en estos lugares donde viven los adultos muy mayores, también como les están llamando, ¿verdad? A la cuarta edad. Bueno, lo que estamos buscando es calidad de vida. Pero la calidad de vida es un término también que tiene muchos trucos, porque ¿qué significa calidad de vida? Es como una persona, una vez le preguntaron, oye, ¿qué es lujo para ti? Y dijo esta persona que ya tenía arriba de 80 años, dijo, para mí lujo es comodidad. Donde me siento cómodo ya es un lujo. Interesante, Ok, ¿verdad? Pues no, ok, no está ok. hablando de otra cosa. Bueno, calidad de vida, algunas personas la distinguimos o más bien la definimos como la calidad de nuestras relaciones. En donde estemos, en el entorno donde estemos y con quien estemos, con quien podemos llevar relaciones afables, productivas, enriquecedoras, eso es calidad de vida. Estimados amigos de Amar y la nueva generación, orgullosamente 50 más. Bueno, estamos en otro capítulo más de Amar TV. Y como saben todos ustedes, pues tienen, aquí es donde pueden aprender todo lo que tiene que ver con lo que es la industria del cese de retiro, todo lo que es con el tema de la economía de la localidad y, ¿por qué no, también todo lo que es las grandes oportunidades que ofrece el Near Retiring, ese fenómeno que sigue dando mucho de qué hablar y que obviamente cada día vemos que por las circunstancias de Norteamérica se sigue incrementando, así es de que es positivo para nosotros. Pero el día de hoy viajamos hasta, ahora sí que hasta el Cerro de la Silla, hasta lo que es Monterrey, Nuevo León, ese bello estado, y pujante estado, el estado más importante desde el punto de vista industrial que tenemos en México, y que ahí encontramos un catedrático del TEC de Monterrey que tiene a bien llevar a cabo un título, da una clase de lo que le llama él el arte de convivir con los adultos mayores. Y mira que sí es todo un arte, y ahorita van a saber por qué. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a ustedes a Daniel Ochoa. Mi estimado Daniel, gusto recibirte aquí en Amar TV y fascinado de poder estar platicando contigo de este tema tan interesante, lo que es el arte de lidiar con el tema de los adultos mayores. A ver, platícanos cómo se te ocurre todo esto. Pero antes que eso nos gusta, Daniel, eh, poder decir, bueno, ¿quién es Daniel? O sea, ¿cómo fue Claro. forjando todo esto para llegar ahora a lo que tú acabas de detonar hace poco, el tema de este título y de estas pláticas y conferencias y todo esto que haces tú por allá en el noroeste de México? Claro, gracias, Javier. Y gracias, un orgullo estar aquí en Amar TV. Mira, todo esto empezó con alguna experiencia personal alrededor de los cuidados sobre mi madre, pero realmente tengo que decir que no fue una experiencia tan traumática. Lo que más me tocó es ver las personas que tenían una misma condición que ella, cómo los familiares enfrentamos esta situación. Déjame te digo un dato que acaba de aparecer, bueno, apareció en el año 2022, el 5 de noviembre de 2022 en el New York Times, una nota muy interesante donde afirman que el 40% de las personas evitan visitar a sus adultos mayores que sufren algún tipo de demencia. ¿Qué se entiende por demencia? Como lo platicábamos, ahora se trata de decir más bien trastornos neurocognitivos, porque la raíz de la palabra demencia significa sin mente. Entonces es muy denigrante, porque claro que tienen mente, simplemente que les funciona, Ujú. opera de la siguiente manera. Entonces, frente a Así esta es. situación, ¿de dónde vengo yo? Bueno, yo vengo de formarme en las humanidades, estudié ciencias de la comunicación, luego estudié mercadotecnia y comunicación integral. Los estadounidenses unieron estas dos disciplinas hace tiempo. Luego estudié en el IPADE, tomé algunos cursos de administración, de dirección de empresas, pero luego me desempeñé en empresas y estuve en los últimos 15, 17 años en el área de recursos humanos. Mientras me formé en diferentes disciplinas del desarrollo humano, y claro, pasé por escuelas de coaching y de ayuda y de mentoring y todas estas situaciones. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Sí? Después de estar ahí 34 años en empresa, me retiro y lo que encuentro es que, fíjate que me dedico mucho a dar cursos de estos de habilidades blandas, de liderazgo, y de trabajo en equipo y de esto. Y te voy a ser honesto, me sentía como las personas que rentan autos en los aeropuertos.
están gritándoles a todo mundo, ¡ay, venga, venga, venga! O como los taxistas. Una vez le decía a mis amigos, oye, ¿por qué es así este mercado? ¿Por qué estamos gritándoles a la gente? ¿No? Fíjate que no me sentía yo bien. Como alguien me dijo, pues yo no diseñé el mercado, así estaba. Le digo, bueno, pues no me gusta eso de andar gritándole a los que van pasando ahí para tomarlos en la oportunidad. Entonces, platicando con algunas personas, me dijeron, ¿realmente cuál es tu pasión? Fíjate que mi pasión es entender, por eso estudié ciencias de la comunicación hace 40 años, entender qué es lo que buscamos las personas en la comunicación. ¿Para qué? Digo, si me preguntas a mí, yo empecé a estudiar comunicación, a mí me invitó la carrera porque yo sentía que yo no entendía a las demás personas a mis 17, 18 años, ni que las personas me entendían. Y pensé que 4 años estudiando eso me iban a dar la respuesta. ¿Tú crees que me lo dieron, Javier? Por supuesto que no. No, no Terminé. creo, Sí, creo. sí, creo que es fecha, Javier, que ni me Así entienden ni es, los que todavía entiendo. sigues encontrando el tema, pero Estoy bueno. todavía buscando. Entonces me di cuenta que el tema de la comunicación realmente es una forma, cuando te comunicas, como dicen, cuando platicamos con alguien más, estamos también platicando con nosotros mismos. Entonces, de lo que platicamos con los demás es un resultado de nuestro pensamiento, pero es también, me estoy hablando a mí mismo. Cuando platicas con un adulto mayor que tiene trastorno neurocognitivo, es muy interesante, porque te dejo aquí esta imagen. Es como hablar frente a un vidrio, así de una ventana o de un aparador, porque a veces son los que son más notorios, que son translúcidos, son transparentes porque puedes ver a través de él, pero también te ves reflejado. Yo le digo a las personas, cuando estás hablando con tu adulto mayor, que también se le llama paciente, ¿qué ves? Pero también te quiero hacer una pregunta. ¿Y a quién ves tú? ¿Cómo ves esto, Javier? Oye, excelente, Daniel. Pues mira, a mí me sorprendió mucho la estadística que estás dando ahorita del 40% de gente que no les da cosa, por ponerlo de alguna manera, Ujú, el ir a ver a sus adultos mayores, sobre todo si tienen una necesidad de cuidado de memoria importante. Pero estarás de acuerdo, Daniel, que ¿quién tendría la culpa? A ver, vámonos sin tratar de ujú, entrar en temas políticos ni mucho menos, pero ¿quién tendría la culpa cuando estamos conscientes ya en la actualidad que cada día va a haber más adultos que se ujú. da? De hecho, en la industria de ese retiro se habla también que va a crecer 4 veces la necesidad de complejos inmobiliarios que Claro. atiendan el tema del cuidado de memoria. Entonces, es un hecho que esto va en creciendo. Y si va en Ujú, creciendo, obviamente cada día ve la sociedad la necesidad de poder sanar esa cuestión. ¿Quién tendría quien actuar de forma inmediata y rápida para que realmente estemos capacitados y podamos tener esa habilidad de poder sacar adelante a nuestros adultos mayores, Daniel? ¿Cuál es tu visión? Fíjate que mi visión es compartida. Te voy a poner un ejemplo. A ver, creo que tú y yo más o menos tenemos la edad para recordar que hace 30 años, 35, 40 años, no había un solo espacio en los estacionamientos pintado de azul, con una silla de ruedas estilizada. ¿Estás de acuerdo? No existían Sí, esos espacios. sí, 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 sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahora los hay? ¿Por qué ahora invitamos a que la gente los proteja? ¿Por qué ahora existen las rampas? ¿Sí? ¿Por qué ahora existen los asientos especiales en los teatros, en los cines? ¿Qué fue lo que Ujú. pasó? Bueno, pues hubo una sensibilización de la sociedad y una obligación también de las autoridades de decir, oye, a ver, ¿cuál es, cuál es tu definición de un ciudadano? ¿Sí? O sea, Ujú, los ciudadanos ujú. también son las personas que sufren de alguna incapacidad temporal o permanente. Entonces, fíjate cómo cambiamos las definiciones y cambiamos nuestra forma de ver el mundo. Esto, hay unos filósofos, hay unas personas que lo platican más bonito y dicen, nuestra capacidad para hacer distinciones habla de nuestro conocimiento sobre el tema, ¿sí? Cuando tú ves algo, por ejemplo, si a mí me dices, oye, ¿de qué color es esto? Yo te digo, pues blanco. Pues blanco es algo, como habla una persona que no es un profesional de los colores. Un profesional te Claro. diría, no, fíjate que es blanco ostión, o es blanco refrigerador, o es blanco. Entonces, la capacidad para ver distinciones habla del conocimiento sobre el tema.
Entonces, aquí en el tema de los adultos mayores es que ya se están hablando de distinciones, ¿sí? Ya está hablando, por ejemplo, de cuál es la cuarta edad, a qué edad empieza la cuarta edad, ¿sí? A qué edad termina la tercera edad. Ya estamos siendo más sutiles. Entonces, creo que la responsabilidad es compartida, pero también tenemos que empezar a compartir más conocimiento. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. El término anosognosia. Anosognosia significa no, o sea, la incapacidad que tiene el paciente, en la mayoría de los casos el adulto mayor, de saber, de conocer, de tomar conciencia de su propio padecimiento. Entonces, cuando uno platica con un adulto mayor y le dice, mira, por favor, vamos a hacer esto, y la persona te dice, no, no quiero, y te empuja y te avienta, tú tienes que entender, yo tengo que entender que en cierto grado sufre de anosognosia, o sea, que no está consciente de su propio padecimiento. Y eso te fijas cómo nos cambia de verlos. Entonces, ¿te imaginas si tenemos más conocimiento y más cultura? Imagínate qué diferente veríamos todo esto. Sí, totalmente, totalmente. Mm. Mira, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, mi estimado Daniel, pero yo me quisiera a llegar a lo que estabas Ujú, comentando ahorita, aparte de lo que es la anosognosia, ujú, escribí bien, que es una realidad de que, pero vuelvo a lo mismo, o sea, ¿quién tiene la culpa? Porque no está ujú. fácil, o sea, así como llegamos a la vejez y que no nos dimos cuenta, yo a eso le llamo lo que es el síndrome polibos, tú te des de acuerdo de los poliboses, de aquel que salía con que qué bonito soy, como me quiero, ¿no? Pero ya Claro, para claro, entonces claro. nosotros de niños veíamos eso y decíamos, pues ya es un señor, o sea, sí, sí me Claro, explico. Por claro, eso le puse claro. el síndrome de polioso, porque no nos damos cuenta debido a que seguimos hablando de lo que es la vejez. Algo que Sí, que tú tocas, que si me lo permites, me gustaría que lo hiciéramos después de esta pequeña pausa, que va a claro. ser la gran necesidad de poder hablar realmente del proceso de envejecimiento y también me gustaría que habláramos un poquito más de lo que es la tercera edad y la cuarta edad, y tú tienes toda la razón. ¿Por qué tenemos que modificar eso y clasificar adecuadamente, a pesar de Ujú. que hay mucha gente que lo niega? Bueno, amigos de Amara, vamos a regresar después de esta pequeña pausa. ¿Estás enfrentando actualmente el desafío de cuidar y de acompañar a un adulto mayor? ¿Estás reconfigurando todo lo que se tiene que hacer adentro de la familia, alrededor de las actividades de una persona, todo lo que esto implica? El próximo sábado 1 de noviembre vamos a ofrecer un taller gratuito de 2 horas sobre las implicaciones del cuidado a nivel de la estructura familiar. ¿Qué sucede alrededor de el cuidado y el acompañamiento a un adulto mayor? Si deseas más información, envíame un correo a daniel@capitalintelectual.mx o si no, a danielochoagarcia@gmail.com. Gracias. Bueno, amigos de Amar, pues regresamos otra vez aquí con Daniel Ochoa y estamos tocando cosas muy interesantes, pero sí yo creo que tenemos que, sobre todo tú como especialista, mi estimado Daniel, que vas muy enfocado en lo que es el tema de ya en lo que es el end user, el usuario final. En nuestro caso, ahorita todavía no, bueno, a través de nuestra empresa Lee Wellness atacamos el tema de la operatividad y nos vemos envueltos en esa cuestión. Pero yo he entendido o hemos calculado que hay dos temas. Está el tema de que la gente no está aprendiendo a entender que tiene que pensar en el proceso de envejecimiento. Y la otra, a pesar de muchas trabas que mucha gente dice que por qué tenemos que sectorizar, por qué tenemos que etiquetar. Y mi respuesta siempre ha sido, es que si no etiquetas, ¿sí? No vas a poder darles la atención adecuada dependiendo lo que ellos van requiriendo. Y ahí no Claro. nada más se da el tema de la anoxia únicamente al usuario final, ¿eh? También al cuidador, que también Por viene por ahí supuesto. el tema de la enfermedad del cuidador. A ver, hablemos primeramente
¿qué opinas tú de que sí ya, así como tú ya lo estás haciendo de hecho, que cada día más gente se sume a hablar del proceso de envejecimiento? Primero, yo creo que hay que rescatar el envejecimiento, porque solemos verlo como una etapa triste, de pérdida, de decaimiento. Y bueno, a ver, todo ser vivo tiene un proceso degenerativo. Eso no lo podemos eliminar, pero es parte de la vida misma. ¿Verdad? Así como disfrutamos el nacimiento y nos alegramos y decimos, mira, acaba de llegar un nuevo ser vivo que lo tiene, da a luz una mujer y es un varoncito, una mujercita, qué sé yo. Bueno, pues el proceso de envejecimiento es una etapa más, ¿sí? Que no es que una de las claves del envejecimiento y es de cómo vemos a los pacientes o a nuestros seres queridos, es que los vemos desde una perspectiva de déficit de qué pierden o qué han perdido. O yo a mí mismo digo, ¿qué he perdido? ¿Qué no puedo hacer? ¿Sí? Que ya no hago igual que antes, hace 15 años, 10 años. Pero espérame tantito. Hay un ejemplo muy bonito que te dicen, a ver, espérame, si tú estás en tu casa y un día recibes a unos invitados inesperados y te sientes obligado a tenerles que brindarles de comer o de almorzar o de cenar, porque la ocasión la medita, y sales a buscar a la alacena, a ver qué hay. La pregunta es, ¿qué es lo que buscas? O más bien, qué es lo que aprecias? ¿Qué es lo que ves? ¿Lo que tienes o lo que no tienes? Lo que tienes, para ver qué les ofreces. Bueno, esa es una actitud frente a la vida. A ver, ¿vamos a ver la vida en términos deficitarios o vamos a ver la vida en términos de lo que tenemos? Si es deficitario, siempre nos va a faltar algo, ya sea porque somos muy jóvenes, ¿sí? O porque somos muy adultos, muy grandes. Entonces, no podemos andar por la vida viéndolo así. Entonces, creo que esa es una definición, hablando de definiciones, muy importante. Ahora, ¿quiénes somos los culpables? Yo diría que hasta nosotros mismos, en no apreciar y decir, a ver, en este momento de mi vida, en este punto en el que estoy, para cuidar de mi salud emocional, de mi salud física, de mi salud espiritual, ¿qué es lo que más me conviene en este preciso momento de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero esto es algo bien importante que yo le digo a las personas. O sea, acuérdate, tanto los pacientes como a quienes cuidamos, cada decisión nos acerca o nos aleja de nuestra versión, nuestra mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuál quieres que sea esa versión? Si tomamos ciertas decisiones muy libres de nuestro libre albedrío, valga la redundancia, nos vamos a alejar de ella o nos vamos a acercar. Entonces, esto es un tema de conciencia. Aquellas personas que no queramos tomar conciencia, pero sobre el nivel evolutivo de la vida, siempre vamos a estar tomando decisiones, a veces que nos acercan, a veces que nos alejan, a veces que nos acercan. Y es esto muy dramático cuando les preguntas a las personas, oye, ¿has obtenido lo que deseabas de la vida? Sí, no, le digo, en gran medida lo que tienes, lo que eres, lo que no eres, lo que yo no tengo, lo que aspiro, es la retroalimentación que la vida me da. La vida nos da retroalimentación y nos ubica en una posición determinada. Claro que aquí hay unas personas muy despiertas que me dicen, bueno, espérate, pero ¿por qué me está dando a mí un trastorno neurodegenerativo cognitivo y por qué a mi madre le dio? Le digo, a ver, espérame tantito, esas cuestiones no se eligen. Y yo no quiero entrar aquí en unas profundidades de ver por qué a ti te tocó y por qué a otra persona no te tocó. Pero esto se llama puntos de fricción también, algunas, o sea, frente a la vida que nos presenta puntos de fricción. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sí? De que hay que cuidarnos, hacia dónde vamos a crecer. Entonces, si tú me dices, ¿quiénes somos culpables? Todos aquellos o todas aquellas instituciones, personas, sistemas sociales, educativos, que no queremos tomar conciencia de que para allá vamos. Sí, tenemos que hablar claramente, como tú lo comentas, Daniel, es un caso compartido. Yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿qué opinas tú de que le llamemos a este nuevo cambio cultural, social, de gente que tenemos más de 50 años? En el caso nuestro, hablamos de lo que es la nueva generación orgullosamente 50 más.
con el Ujú, afán de empoderar, porque parte de lo que yo siento que fue un error de la sociedad en su conjunto y de nosotros mismos como personas, es que nosotros permitimos que se nos pueda degradando. claro. Y hasta nosotros mismos, y te lo digo con experiencia probada, porque, por ejemplo, cuando creamos el Club Orgullosamente 50 más, no le pude poner Club Orgullosamente 50 más, le tuve que poner Ajá. Fit 50 más, y después resultó que el Fit 50 más tampoco fue bien aceptado, porque Wow. las damitas no se querían tomar la foto con el banderín de Fit 50 más. ¿Por qué? Porque ya las etiquetaba que eran mayores de 50 años, ¿no? Total que nos vieron obligados a quitarle el 50 más y ya nada más se quedó como Club Fit. Pero todo el mundo por fuera, todos los clubes de senderismo y montañismo, pues nos conocían como ahí van los viejitos o ahí van los 50 plus, así nos decían, ¿no? Entonces, entendí que mucho tenía que ver el tema social desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, de que nosotros estábamos permitiendo, hay gente y hay libros muy interesantes que hablan del hombre invisible, ¿no? Y el hombre invisible era aquel que ya se sentía de 50, 60 años y ya se sentía como que ya no era parte de esto, ¿no? Entonces permitimos el edadismo, pero yo creo que ahora nos estamos reinventando y descubriendo. En ese sentido, ¿tú qué ves? Y creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de platicar tantito ahorita de lo que es identificar, pero identificar y clasificar pudieran verse en formas diferentes, que sería lo que es clasificar tercera edad y cuarta edad, que también lo hemos defendido a capa y espada, porque si no lo haces, no logras entender claramente, sobre todo, por ejemplo, a nosotros como desarrolladores inmobiliarios, pues no es lo mismo a diseñar o desarrollar proyectos inmobiliarios para atacar las necesidades de la tercera edad a proyectos que vayan enfocados a lo que es el tema de la cuarta edad. Entonces, si Claro. no lo clasificamos, hay mucha forma de poderse perder en el camino y no estar diseñando lo que realmente la sociedad actual está pidiendo. En ese sentido, tú que tienes trato tanto con el usuario final como con el cuidador, que también es otro tema, ¿eh? No hay Ujú. muchos cuidadores con la especialidad. En ese sentido, ¿tú cómo lo ves, Daniel? Fíjate que yo creo que esto empezó hace en la década de los noventas. Empezó algo que no, creo que no le pusimos atención, que fue que la ruta para ir madurando en la vida la tomamos como si solo hubiera un camino. Y el camino era este, fíjate. Imagínate una barra de color azul que significa la educación. Entonces estudiamos la escuela primaria, la secundaria, la preparatoria o el bachillerato, la carrera, y todo eso es una barra azul. Y luego había una interrupción y es, dedícate a trabajar. Y entonces empieza una barra roja, por así decirlo. Y algunas personas decían, después de 2 años de trabajar, si quieres estudia una especialización, maestría o lo que tú quieras, o una segunda carrera. Entonces continuaba otra vez la barra azul. Y continuaba, pequeñas barritas, la barra roja continuaba, azules quizás de actualización. Y luego, después de los 60, venía una barra verde, que es el retiro. Retírate y todo. Entonces, pensamos que ese era el único camino para la evolución del ser humano. Y hubo personas que dijeron, especialmente en otros países, a ver, espérame tantito, si yo empiezo con la barra roja, pero en el bachillerato lo interrumpo, y entonces fíjate que me voy a ir a trabajar, pongo la barra roja. Pero después de trabajar 1 año o 8 meses, voy a tomarme un respiro, 4 meses de barra verde. Ya, entonces, pues, ¿qué estuviste haciendo 1 año? Pues encontrándome y conociéndome. Y luego, bueno, y luego ya voy a continuar con eso. Fíjate que esa forma de ver las cosas con más flexibilidad es la que te dice que en la vida las cosas se van acomodando, depende a las necesidades individuales. Cuando yo le digo a las personas, mira, si tienes un joven que no se está aplicando en ninguna actividad, o sea, que no está haciendo nada productivo, ya sea estudiar o trabajar o cualquier otra actividad o dedicarse al voluntariado, lo que sea, no le hagas esta pregunta, no le preguntes, ¿qué quieres hacer de tu vida? Porque tienes que hacer algo productivo. Porque... No, a ver, espérame. La pregunta es ir un poco más a fondo y de eso trata todo esto, ¿eh? Es, ¿quién quieres ser en tu vida? Una vez que definas quién quieres ser,
que es mucho más profundo, más difícil de contestar, entonces podemos abordar ahora sí, ¿qué tienes que hacer para ser esa mejor versión de ti que quieres? Rápido te lo cuento. Cuenta la leyenda, no lo sé realmente, no lo he validado, San Ignacio de Loyola, ¿sí? El fundador de los jesuitas, de la orden de los jesuitas, dicen que tenía una costumbre. Cuando llegaban personas que querían adherirse a su grupo, lo que hacía él y sus líderes es que les decían, ¿te quieres meter al grupo de nosotros? Sí, sí, porque está muy padre, yo creo lo que ustedes hacen. Bueno, mira, vete un año a donde nadie te conozca y tú no conozcas a nadie. Y al año regresas y nos dices por qué quieres entrar aquí. Claro que regresaron muy pocos, esa era la condición. Cuando una vez les preguntaron por qué hacían eso, ellos respondieron, dime tú, a la persona que les preguntó, después de que vives un tiempo, aquí era un año, donde no conoces a nadie y nadie te conoce, ¿a quién conoces? A uno mismo. Y cuando te Exacto. conoces a ti mismo, ya sabes qué hacer con tu vida. Entonces, este es un tema que tiene que ver con eso, con conocernos a nosotros mismos. Entonces, quiere decir que cumplir 30, 40, 50, 60, 70 años, fíjate que no significa mucho si no nos hemos llegado a conocer a nosotros mismos. Y esa es la primera invitación. Ujú. Sí, totalmente, totalmente, mi estimado Daniel. Bueno, te fuiste por un tema filosófico muy interesante, Dani, y te lo agradezco. Yo creo que por Ujú, ahí es donde tenemos que encontrar una respuesta y mucho de eso es efectivamente que muchos adultos mayores llegamos a esa edad donde ya se acaban las barritas de colores, ¿sí? Ya no sí, sabemos qué hacer. Entonces ahí es la gran importancia de haber pensado en lo que era tu proceso de envejecimiento. Pero bueno, si me lo permites, vamos a hacer otra pequeña pausa, Daniel. Y ahora sí me gustaría que en base a que tú tienes ese contacto, te repito, directo, tanto con el usuario final como lo que son los cuidadores, que también es todo un ujú, tema, sí me gustaría andar un poquito en lo que es la tercera edad y la cuarta edad y claro. entrar en el tema que has observado tú y hasta dónde crees tú que va todo este proceso de envejecimiento y cómo tenemos que hacer, tanto como sociedad como en lo individual, para que esto realmente lo sepamos, ¿cómo se llama? Pues navegar, porque falta Claro. mucho por hacer. Y quisiera, para terminar, que platicáramos un poquito lo que va a ser la geriatrónica y Ah, genial. cómo ves que te va a dar en ese sentido. Ok, amigos de Amar TV, pues regresamos en unos instantes. El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro. Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. La bella ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, les recuerdo que tienen que darle ahí clic a la campanita para que puedan estar ustedes atentos a todas estas grandes entrevistas que hacemos con gente que como ven, en el caso de Daniel y en el caso de muchos otros, pues nos dejan una semillita del por qué tratar de entender lo que nos está pasando como sociedad y sobre todo para dónde viene el futuro, porque no sé qué piensas tú, Daniel, pero yo sigo insistiendo que vienen todavía muchos cambios que aunque seamos gente que ha estado estudie por años este fenómeno, yo te puedo decir que ahorita la generación de los baby boomers está en el pico y todavía viene que vengan todos los demás, donde Claro. fue lo que fue trascendiendo para que fueran los papás de la generación X y los papás de los millennials. Es todo un caso de análisis muy interesante, pero bueno, Claro, a ver, claro. antes de irnos al corte, platicábamos que íbamos a hablar un poquito más del tren, de lo que es la tercera edad y la cuarta edad. Y me interesa platicarlo contigo,
porque repito, ha habido mucha gente que me ha dicho, bueno, pero Javier, pero ¿por qué tienes que etiquetar a la gente de nuestra edad? Y mi respuesta ha sido, es que si no los etiqueto, no voy a saber identificarlos, porque Claro, sé lo que tengo que hacer, pero si tú no sabes dónde estás, pues no vas a saber hacia dónde irte. Entonces, claro. por ahí ya me gusta mucho hablar de lo que es la tercera edad, que bueno, nosotros en Estados Unidos acá la concebimos del 50-80 y la cuarta de 81 en adelante, por una razón muy sencilla. El promedio de edad de la gente que vive en un assisted living en Estados Unidos es de 82 años. Así es. Entonces, ese sí es lo que le llaman en México y que he pedido mucho que le quiten el nombre, es el tema del senior living. Ellos sí son senior living, la cuarta edad. Pero la tercera edad no. La Así tercera es. edad anda buscando lo que denominamos nosotros el 50 plus wellness, donde todavía nos queremos seguir reinventando y redescubriendo y querer Claro, cosas, etcétera, etcétera. claro, Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo lo ves y hacia dónde ves el futuro, este tema de los cuidados hacia el adulto mayor? claro. Es que sí, con esa misma estadística que tú estás manejando, por supuesto que es muy importante clasificar, porque además la mayoría de las personas que tienen arriba de 80 años tienen cierto tipo de padecimientos. No digo que todos, la mayoría. Y la mayoría de las personas que tenemos más de 60, 65, tenemos otros. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque de hecho es una de las primeras preguntas que te hace el médico. ¿Qué edad tienes? Oye, yo sé que hemos entrado en el tema de que edad biológica o edad Ujú. cronológica, Eso bueno, lo ya se sé. saca un promedio inclusive, oye, edad mental y Ujú, todo esto. ujú. Pero esto es muy interesante porque si no tenemos esa estadística clara, no tenemos una idea de realmente, como tú dices, dónde estamos y de aquí a dónde partimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos todos? ¿Y qué es lo que buscamos en estos lugares donde viven los adultos muy mayores, también como les están llamando, ¿verdad? A la cuarta edad. Bueno, lo que estamos buscando es calidad de vida. Pero la calidad de vida es un término también que tiene muchos trucos, porque ¿qué significa calidad de vida? Es como una persona, una vez le preguntaron, oye, qué es lujo para ti? Y dijo esta persona, que ya tenía arriba de 80 años, dijo, para mí lujo es comodidad. Donde me siento cómodo ya es un lujo. Interesante, Sí, ¿verdad? Pues de no está acuerdo. hablando de otra cosa. Bueno, calidad de vida, algunas personas la distinguimos o más bien la definimos como la calidad de nuestras relaciones en donde estemos, en el entorno donde estemos y con quien estemos, con quien podemos llevar relaciones afables, productivas, enriquecedoras, eso es calidad de vida. Ahora, más a fondo, bueno, ¿cómo se logran esas relaciones? Bueno, a través de la comunicación. Si se puede a través de las conversaciones, mucho mejor. Pero algunas personas, a partir ya de los 80 años, empiezan a tener algunos problemas. Ya no se llega a de los 90 años. Pero como quiera la comunicación, como yo les he dicho, no solo es verbal y no verbal, es oral y no oral. Y ahí hay un mundo de posibilidades. Entonces, la importancia de distinguir, aunque no hay fronteras perfectamente delimitadas, es para saber en dónde estamos y cuánto tenemos más probabilidades de qué y qué tipo de estudios y qué tipo de cosas. Ahora, ¿por qué las personas que tenemos arriba de 50 y todavía no llegamos a los 80 estamos descubriéndonos y descubriendo tantas cosas? Pues en parte es a la tecnología, en parte es que nos hemos cuidado o tuvieron mucho más cuidado con nosotros que con otras generaciones y entonces traemos como que un repositorio, un depósito de salud mayor. Mira, uno de los temas que los que más se habla con los adultos mayores es la fragilidad en términos médicos, el fragility famoso. La fragilidad tiene que ver con que ya no hay reservas biológicas para enfrentar el estrés que, producto de algunas enfermedades o accidentes. Esa es la fragilidad. Entonces, nosotros llegamos con una menor fragilidad, con una mayor reserva, pero como producto inclusive de nuestro propio enriquecimiento cotidiano en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestra vida activa, etcétera, etcétera, el ejercicio, el deporte, la meditación o la vida espiritual, que la vida espiritual está cobrando un valor impresionante en todo lo que tiene que ver con el adulto, sobre todo en la cuarta edad. Entonces, yo diría, sí, esto es muy importante, hay que seguir cultivándolo. Todo lo que se haga tiene que hacerse de alguna manera considerando cómo cuidar la comunicación, las relaciones
entre los adultos mayores y con los adultos mayores. Mira, yo te voy a decir nada más para terminar una cosa. Mi curso, que se llama El arte de convivir con adultos mayores, tiene un truco. Las personas que lo han tomado me dicen, oye Daniel, pero eso no es solo para cómo tratar con mi adulto mayor, es para tratar con mi Después, hermano, conmigo que no, mismo. le digo, Bien. me cachaste, claro, me cachaste. Adultos mayores es arriba de 18 años si tú quieres, o sea, por supuesto, porque somos los que le hacemos la vida también al adulto mayor. Entonces, ya después ya abrí un tema que se llama salud conversacional, que precisamente tiene que ver con todo esto, cómo conversamos y para dónde vamos con nuestras conversaciones. No sé Así si te es. contesté más o menos con esto, Javier. No, totalmente. Es que solamente si tienes esa visión, el por qué clasificar, te voy a hablar desde el punto de vista que es mi fortaleza, lo que es el tema del bien raíz. O sea, como te repito, como desarrolladores, si no se entiende claramente esas clasificaciones y identificarlas adecuadamente, vienes terminando haciendo cosas que no sirven para lo que tú pensaste. Claro. Muchos, te lo digo porque mira, yo recibo varias llamadas donde me dicen, oye Javier, a ver, queremos hacer un senior living y me dijeron que tú eres el mero mero. Ok, ¿y cuántas hectáreas tienes? No, pues tengo 50 hectáreas. Acá, entonces no quieres hacer un senior living, quieres hacer un desarrollo para adultos mayores. Dice, sí, pero la verdad que yo no me quiero meter con adultos pues ya dependientes, que tengan ya problemas. Digo, entonces no quieres hacer un senior living, quieres hacer un desarrollo. ¿Sí me explico? Claro, Entonces, por claro. eso la importancia ahora que he traído hacia México es de que sí tenemos que quitar como de lugar el tema no quitarlo completamente, sí lo dejé como modelo de negocio para hacer Claro. un senior living, que para hacer un senior living con 3,000 metros cuadrados ya lo hiciste, o sea, haces un muy bonito senior living y bueno, sin entrar en temas críticos, bueno, alguien me decía que ya no habláramos de calidad de vida, lo expresaste bastante bien, mi estimado Daniel, sino que ya empezábamos a hablar de calidad de muerte. Y Mm, aunque suena fuerte, pero yo creo que tiene sentido empezar a hablar de eso, porque hay que ujú. quitarle el miedo y qué mejor que en la cultura mexicana que tiene mucho ligue con la muerte. Pero a ver, tú que estás muy ligado y que sí acabas de decir, a ver, ¿cómo dices que le estás llamando a tu último curso que estás, que es Salud conversacional. salud conversacional? Ok, a Sí. ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Daniel? ¿Cuál es la visión de una persona como Daniel, un estudioso como Daniel, un comunicólogo como Daniel? Ahora que de repente llego yo y empiezo a hablar de lo que es la geriatrónica. Y como mucha gente lo sabe, pues quieras o no, la tecnología pues es muy Ujú, interesante, muy padre, está avanzando muy bien, pero quieras o no, va a ir quitando poco a poco la sensibilidad humana. Entonces, ujú, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo como adulto mayor, donde ya mis hijos ya no me visitan, vivo solo en mi casa, ya no tengo una pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, ya no tienes una pareja? eh, ¿Qué va a pasar si lo único que te va a poder sacar adelante, ya sea que te vayas a vivir a una comunidad de retiro o que se definitivamente te prepares para manejar todo lo que es la domótica, todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es la robótica y la telemedicina y todo eso, que son las únicas cosas que te van a permitir que sigas viviendo tu sueño? Yo no ujú. lo veo de otra manera. O sea, ¿quién más te Claro, va a ayudar? Pues nadie. Entonces, claro. quieras o no, esa comunicación se va a llevar a cabo a través de gadgets como lo que es Alexa, como lo que es Siri, como que es, y vas a tener esa comunicación asertiva como la que estás manejando, Ujú. queriendo tú promover, pero al final de cuentas pues, va a ser una maquinita, mi estimado Daniel. En ese sentido, ¿qué dirías? Es que, a ver, las máquinas no son frías. Mira, a mí me tocó eh, todavía estar en la universidad cuando no existía Internet. Existía una red que se llamaba BitNet y era la que conectaba las universidades en México. Las primeras en traer esa red fue la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Me voy a estudiar a Estados Unidos y me encuentro con que BitNet era la gran red que conectaba las universidades y los centros de investigación e Internet era otro canal, pero de menor importancia.
bueno, no me voy a meter en la historia de esto, pero bueno, ahora vemos cómo ser. BitNet ahora todavía existe, pero para ahí unos centros de investigación y la red de Internet, bueno, es el gran conducto de todo esto que nos está pasando en el mundo. Bueno, pero a esa comunicación, los primeros investigadores le llamaron CMC, Computer Mediated Communication, o sea, comunicación mediada a través de computadoras. Entonces, la comunicación con estas herramientas va a seguir siendo mediada por un artefacto, ¿sí? Que inclusive ahorita tú y yo tenemos una comunicación mediada por un artefacto, ¿verdad? Mira, conocí yo hace unos 7 años a un joven que desarrolló un proyecto muy interesante en San Francisco, California, que se llamaba CARE. Ya cambió todo el concepto, pero CARE obedecía a esto. Fíjate, primero era un objetivo económico para evitar que los adultos mayores y sus familiares le hablaran a las ambulancias que entraban dentro de las obligaciones que tenía que pagar los seguros de gastos médicos, especialmente Medicare, por cualquier situación. Les dieron las compañías de seguros unas tabletas, ¿sí? Diseñadas para ellos con una muy poca capacidad de memoria, con características muy básicas. Y entonces lo que ellos hacían es que cuando el adulto mayor se sentía mal y tenía ganas de hablarle a una ambulancia porque quería ir al hospital, le picaba así simplemente un botón y lo que se abría era una caricatura de un perrito, de un gatito, de un osito. Y en ese momento que aparecía esa imagen, se conectaba una persona, un ser humano, que contestaba el teléfono. Pero no se veía su cara, se veía la del osito, o el perrito, o el gatito. Y le decía, ¿qué te puedo ayudar? Oye, fíjate que me siento mal y que no sé qué. Entonces tenía obviamente todo un guión de, ya te tomaste las medicinas, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. A ver, pásame a tu cuidador. No, mira que no está aquí. Y lo calmaba y la calmaba. Y tuvo un índice de éxito fabuloso. Cuando platiqué con este joven, porque yo veía la posibilidad de poderlo traer acá, pero me dijo, no, es que tiene que obedecer a algo económico muy específico. Yo les ahorro una cantidad de dinero impresionante a las compañías de seguros con esto. ¿Sí? Entonces, eso hace que esto sea sustentable. Pero lo más interesante es que le pregunté, oye, ¿por qué utilizas un perrito, un osito? Porque se logra mejor la comunicación, porque no hay juicio del adulto mayor frente a la cara de quien le está atendiendo, color de piel, rasgos, edades, sexo. Entonces, lo que me di cuenta es que, fíjate cómo la propia tecnología te permite hacer más humana también la comunicación. Entonces, yo no creo que la tecnología por sí sola vaya a ser más fría, vaya a ser menos humana. Todo es lo que hagamos con ella. Y sí, yo creo que es la alternativa. Muy buena, muy buena explicación, mi estimado Daniel. Y me hiciste acordar, no sé si has analizado el tema de cómo los adultos mayores de 50 años después de la pandemia empezaron a ser contratados. Antes de la pandemia, ya el edadismo estaba llegando a niveles tan altos que ya era muy difícil que tú teniendo arriba de 50 años consiguieras trabajo. Efectivamente, eso lo que acabas de explicar, eso pasó. Como ya no tenías que ir a la entrevista para que te vieran así todo canoso y que ya ves, ya ni podías caminar y todo el tema. Entonces dijeron, no, o sea, simple y sencillamente le hacían las preguntas, las contestaba, porque tenía la experiencia, o sea, no era el tema. Claro. Pero sabe que está usted contratado porque no lo va a estar viendo todos los días. Entonces, simple y sencillamente, yo le voy a pedir algo, usted me lo va a entregar sin tema. Fíjate qué curioso. Fue como se incrementó el porcentaje de contrataciones de adultos mayores y eso vino a ser un desahogo muy interesante para muchos de nosotros. Pero bueno, mi estimado Daniel, pues como sabes tú, el tiempo se terminó. Yo creo que quedan muchos temas a tratar. Yo te invito a que podamos seguir posteriormente teniendo por ahí otra reunión de cómo llevar a cabo todo esto. Porque sí, es urgente, amigos de Amar TV, es urgente que escuchen a gente como Daniel. O sea, la sociedad tiene que entender todo lo que viene y te tienes que preparar. Que si bien es cierto, la cultura mexicana está cambiando y ya no hay ese tema de que la hija cuida, o la hija mayor o la hija menor cuida al papá o al abuelo, entonces eso ya se va a ir quitando poco a poco. Eso no quiere decir que ustedes van a tener que entender, sea que manden a sus papás o a sus abuelos
hacia comunidades de retirados o los decidan mantener en casa, eso no quiere decir que, no, que están exentos a que ustedes tengan que aprender. Y sobre todo, ya no hablamos de lo que es la enfermedad del cuidador, que es otro tema interesante, Ajá. que ahí sí en México hay mucho. Y yo para eso había preparado una frase que dijo Séneca, si lo permiten, ya para ir al final del programa, que dicta así: los límites no alejan a los demás, te acercan a tu dignidad. Wow. Quien no respeta tus límites, no te respeta a ti. Y eso es muy importante que lo entendamos, tanto como usuario final, como cuidador de ese ser querido que tú tienes, y no nada más para aquellos seres queridos, sino para aquella gente que también tiene que cuidar a gente que no tiene nada que ver con ellos, porque es su obligación hacerlo. Entonces, bueno, a ver, mi estimado Daniel, siempre terminamos un capítulo de Amar TV con una frase. A ver, ¿cuál sería tu frase con la cual la gente se dijera, oye, yo escuché a Javier en Amar TV, una persona que dijo algo, no me acuerdo su nombre, pero me acuerdo lo que dijo? Así te vamos a identificar. ¿Estarás de acuerdo que hay gente que luego no se acuerda de los nombres? Claro, claro. Muy bien de lo que dice. ¿Cuál sería esa frase, mi estimado Daniel? Mi frase sería esta: cuando no entiendas algo o estés frente a un problema que parece que no tiene solución, acuérdate que todo depende desde dónde lo estás viendo. Entonces, mi pregunta sería siempre invitar a las personas: no me digas cuál es el problema, dime desde dónde ves tú los problemas. Y veamos si te puedo ayudar a trasladarte a otras perspectivas. Ahí va a estar el problema al centro. Cambiando tu perspectiva, lo vas a ver diferente. Entonces, esa es mi invitación. ¿Desde dónde ves la propia vida? Perfecto. Bueno, desde dónde vemos nuestra propia vida, tuvimos el gran honor de irnos a viajar hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniel Ochoa, y sí, pongan mucha atención en su conferencia que da, o es un curso, ¿verdad? Que tengo entendido que es como un curso, ¿no? El arte de convivir con adultos mayores. Suena rápido y suena sencillo, pero es muy complejo, así es de que escuchen a mi señor Daniel. Daniel, te mando un caluroso saludo. Igualmente. De San Diego, California, agradeciéndote que hayas sido parte de Amar TV. Y sí, sigamos contando con gente como tú, que sigamos difundiendo esta urgencia de que la sociedad cada día se capacite y pueda tener gente como tú. De nueva cuenta, muchas gracias, pásale bonito. Gracias. Y bueno, amigos de Amar y de Amar TV y la nueva generación, orgullosamente 50 más, este fue un capítulo más de Amar TV, donde, repito, pueden conocer ustedes de la industria de asistencia y retiro, la economía de la longevidad y lo que tiene que ver con las grandes oportunidades que ofrece el New Retire. Bueno, hasta la próxima.